Buenas tardes a todos y todas las que están conectados. Espero que se encuentren bien y comiencen a escribir presente para que queden en la lista. Mientras tanto, les voy a presentar lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a seguir trabajando en el libro, como habíamos dicho, y ahora vamos a estar en la página 193. Página 193 y vamos a realizar este ítem número 5, que involucra tanto gráficos como tablas de frecuencia. Me faltan 14 estudiantes que escriban presente. ¿Ya tienen sus libros ya? ¿Tienen sus libros ya en sus manos? En la página 193. Bien. Dice, el gráfico muestra la información obtenida a través de una encuesta aplicada a 40 personas acerca de la fruta que más consumen. Dentro de las respuestas tenemos la manzana, el plátano, la naranja y la pera. Pero nos entregan un gráfico circular, por lo tanto, el gráfico circular nos entrega porcentaje. Tenemos que el 50% de las personas consumen manzana, el 25% de las personas encuestadas consume plátano, el 20% de las personas encuestadas consume naranja y el 5% de las personas encuestadas consume pera. Lo primero que debemos hacer es construir una tabla de frecuencias con los datos presentados en el gráfico. ¿Cómo construiríamos una tabla de frecuencia con los datos que tenemos ahí? ¿A quién se le ocurre? Mientras tanto, voy a estar haciendo la tabla de frecuencia. Vamos a hacer una tabla de frecuencia con frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo supo que 20 personas consumen manzana? Porque es en la 193. Porque es efectivamente la mitad de las personas porque es efectivamente la mitad de las personas que comen, ¿cierto? Es el 50% de, de 40. 5 comen, pero 5 estudiantes comen, o sea, 5
personas encuestadas comen pera? Plátano 10, naranja 8 y pera 5. ¿Cómo lo sacó? Porque la de la manzana es sencillo, ¿cierto? Porque efectivamente solo podemos, o sea, solo nos queda encontrar la mitad de las manzanas. ¿Y qué es lo que me entrega este gráfico? Este gráfico me entrega la frecuencia relativa. Claro, o sea, la frecuencia relativa porcentual. Manzana es el 50%, el plátano 25%, naranja 20% y pera 5%. Recuerden que el gráfico de porcentaje, o sea, el gráfico circular nos entrega porcentajes, por lo tanto nos entrega la frecuencia relativa porcentual. Luego, sabemos que el total de la frecuencia absoluta el total de la frecuencia absoluta es 40. Por lo tanto, tenemos que utilizar nuestro conocimiento de porcentaje que en algún momento aprendimos durante este año para poder encontrar a qué número corresponde o a qué cantidad de personas corresponde cada una de ellas. Muy bien, dijo Vicente, ¿cierto?, de que 20 personas consumen manzana. ¿Cómo podemos saber eso? Porque es el 50%, por lo tanto, la mitad de las personas encuestadas. La mitad de 40 es 20. Luego, nosotros habíamos visto justamente, no sé si lo recuerdan, una forma sencilla o rápida o de cálculo mental de porcentaje donde teníamos el 50, el 25, el 20 y el 5%. Para calcular el 50% de algo solo había que dividirlo en 2. Para calcular el 25% de algo teníamos que dividirlo en 4. Por lo tanto, 40 dividido en 4 me queda 10. Las personas comen plátano. Luego, el 20% había que dividirlo en 5. 40 dividido en 5, lo que me da 8. Y finalmente, el 5 teníamos que dividirlo en 20. En 20. ¿Y eso me queda? A ver, esperen. Me queda 2, no 5. Me queda 2, no 5. Y no es el 2% de pera. Ojo con eso. Uno de los errores que más cometieron ustedes al hacer la tabla de frecuencia es que ustedes ponían 50 50 personas manzana, 25 personas plátano, 20 personas pera, naranja, disculpen, y 5 personas pera. Pero no es así, porque lo que me entrega el gráfico es el porcentaje. Por lo tanto, 50 dividido en 2 me da 20, 25 dividido en 4 me da 10, 20 dividido en, o sea, 40 dividido en 5 me da 8, y 40 dividido en 20 me da 2. Por lo tanto, esa es mi frecuencia absoluta. Luego,
tenemos la frecuencia relativa, que en este caso, sin hacer las fracciones, podemos dividir cada uno de los porcentajes en 100, lo que me queda 0,50. Y ustedes lo pueden comprobar también dividiendo el 20 en 40. Luego tenemos 0,25, 0,20 y 0,05. Y la suma de todo esto efectivamente me da 1 como corresponde. Si ustedes dividen 20 dividido en 40 les da eso, 10 dividido en 40 le da 0,25, 8 dividido en 40 0,20 y 2 dividido en 40 0,05. Ya tenemos construido la tabla de frecuencia. Ahora respondemos la pregunta. ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Y de qué tipo es? El día de ayer estuvimos viendo esto. ¿Cuál es la variable en estudio y de qué tipo es? La fruta, muy bien, Vicente. ¿Y de qué tipo es? Sí, cuando yo les pregunto cuál es su fruta favorita, ustedes me responden un número. Entonces no es cuantitativa. Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Muy bien, Bruno. Cualitativa nominal. Por lo tanto, tenemos acá, recuerden que va a ser cuantitativa cuando la respuesta es un número, pero va a ser cualitativa cuando la respuesta es una palabra. Las frutas y cualitativa nominal. Frutas y cualitativa nominal. Luego, ¿cuántas personas consumen más plátanos que manzanas? ¿Cuántas personas consumen más plátanos que manzanas? ¿Por qué, Bruno, sería 10? Porque se le suman 10 y hacen 20, o aún más simple, restando la manzana, o sea, la cantidad de personas que consumen manzana, menos la cantidad de personas que consumen plátano. Muy bien, Bruno. Lo que me daría de todas formas 10. Muy bien. Luego, ¿cuál es la fruta menos consumida? La pera, ¿cierto? Eso es porque claramente el número menor está en la pera. Luego, ¿por qué se ha presentado la información en un gráfico circular? ¿Por qué creen ustedes que se ha presentado la información en un gráfico circular? Y luego pudo haber sido otro gráfico el cómo se... el cómo... Ay, pudo haber sido otro gráfico. Ahí Josiah dice para comparar. Efectivamente, es mucho más sencillo comparar a través de porcentajes que a través
de, de un gráfico de barras, por ejemplo. Es mucho más fácil acá darse cuenta que en un gráfico de barras. Por lo tanto, por esa razón se presentó a través de un gráfico circular. Pero pudo haber sido un gráfico de barras, ¿qué creen ustedes? O podría ser un nodo de puntos para mostrar los cambios, muy bien. Pudo haber sido en realidad cualquier gráfico, pero el que más representaba la comparación que quería hacer esta persona era el gráfico circular. Muy bien. Ahora vienen las tres preguntas que están más abajito, que dice, ¿en qué te fijas para analizar e interpretar un gráfico? ¿En qué se fija cada uno de ustedes para analizar e interpretar un gráfico? Vamos a esperar más respuestas para ver, para comparar un poco lo que cada uno observa, ¿ya? Así que vamos anotando las respuestas para luego ir comparando cada una de ellas. Ya tenemos dos respuestas que dicen que se fijan en la cantidad, tanto en el gráfico como en la tabla, por ejemplo. Muy bien, Josías, la tabla es para ordenar los datos, más que para interpretar, para ordenar los datos. Muy bien. Y entonces, ¿alguien más que se fije en algo distinto que la cantidad? Nadie. Ya, entonces, muy bien. ¿Y en qué casos es mejor analizar una tabla que un gráfico? ¿En qué casos ustedes piensan que es mejor analizar una tabla que un gráfico? Para ver los datos obtenidos, ¿cierto? Muy bien. ¿Y por qué? Miren esta pregunta, ¿por qué es útil saber interpretar un gráfico? ¿Y en qué situaciones de la vida diaria lo requieren? Para el trabajo, pero ¿en qué sentido? ¿En qué situaciones de la vida diaria requiere analizar un gráfico? ¿Creen ustedes? ¿O en algún momento se han topado con gráficos sin necesidad de que estén en una clase de matemática, por ejemplo?
¿ya? Para ver la disminución o aumento de las ganancias. Pero ustedes, supongamos que están, no sé, acostados viendo tele o van caminando por la calle y se encuentran con un gráfico. ¿En qué ocasiones puede ocurrir eso? El porcentaje de las basuras en los parques. Y claro, imagínense, no sé, ustedes quieren, dan un gráfico, por ejemplo, de la cantidad de personas que no ha cumplido la cuarentena, por ejemplo. O ahora mismo, el gráfico que siempre muestran que corresponde a la cantidad de personas de personas contagiadas, la curva. Si ustedes no supieran interpretar un gráfico, no podrían saber si lo que la persona les está diciendo es correcto o no. Entonces es importante saber interpretar un gráfico, saber interpretar una tabla, porque así ustedes no son engañados, por decirlo así. Se pueden dar cuenta cuando ven la televisión, por ejemplo, en las noticias, cierto gráfico que está alterado, de alguna información que ustedes quieran saber, por ejemplo, cantidad de basura, cantidad de personas, etc. Bien, vamos a continuar con la siguiente actividad entonces. Eh, que está en la página, les digo enseguida, chiquillos, y ya el día martes vamos a tener la prueba. El día martes 17 vamos a realizar la prueba. Está en la página 197. Gracias, Matías. 197, ítem número 2. Comentarles también, chiquillos, algo bien cortito antes de continuar. Eh, Nosotros tenemos el día 17 la prueba. El día 18 les voy a comentar que el día 24 y 25 vamos a estar haciendo una prueba que la envía el ministerio para que veamos qué tanto han aprendido. Ya, la verdad es que yo aún no veo la prueba, pero lo que me interesa hacer la clase del día 18 es hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto para que les vaya bien en la prueba que vamos a realizar 2 días seguidos, el 24 y el 25. ¿Ya? Así que el día martes vamos a tener la prueba de esto, que esta es la última nota sumativa. Esta es la última nota ya para sacar el promedio. Recuerden que tienen hasta el día lunes 16 para ponerse al día con las cosas que me deben. Y la prueba del día 24 y 25 no es una prueba con nota. Claro, es como una semestral, pero sin nota y que no afecta el promedio de ustedes. Ahora bien, no cuenta en el promedio la prueba del día 24 y 25. Esa no cuenta. Pero sí va a tener un 7 solamente por darla, pero no un 7 directo en el promedio, sino que un 7 en participación en la clase, como a modo general. Ya cumpliendo durante todo el año, nosotros ustedes han estado participando de las clases, ¿cierto? Y todo eso. Y ya para finalizar, como la nota de participación de la clase, vamos a realizar esta prueba en la cual, si usted la hace, va a tener un 7 en esta nota por participación. Si usted no la hace, simplemente no va a tener ninguna nota. ¿Ya? No es que tenga un 2 si es que no la hace.
¿ya? Y es solamente para ver, es como una forma de diagnóstico para saber cómo van a entrar a octavo básico, porque ya después de esto ya no vamos a pasar más contenido nuevo. Esto es lo último contenido nuevo que vamos a estar eh, haciendo. Vamos entonces con el ítem número 2. La siguiente encuesta fue realizada en un colegio para jóvenes artistas y deportistas. Analiza la información y realiza las actividades. Dice tiempo semanal dedicado a practicar tu deporte favorito. Tiempo en horas, menos de 2 horas, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 o más. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, ¿cierto? Porque es F minúscula. La F mayúscula es la frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta y FR minúscula es la frecuencia relativa. Respondamos las preguntas. ¿Cuál crees que fue el objetivo de estudio? ¿Por qué creen ustedes que esta persona quiso realizar esta encuesta? ¿Para analizar qué cosa? Pero para saber cuántos practican su deporte favorito. Vayan un poquito más allá. Dice tiempo semanal dedicado a practicar tu deporte favorito. ¿Por qué creen que el colegio, o sea, por qué creen que esta persona quiso hacer específicamente esta pregunta? ¿Qué es lo que esa persona quería analizar? Ya el sedentarismo puede ser, pero mucho ojo que aquí solo se entrevista a personas que hacen su deporte favorito, porque no hay ninguna respuesta que diga, no, en realidad yo no practico ningún deporte favorito, o yo no practico ningún deporte. Vayan a ladrar al otro lado. ¿Dónde están? Acá están. Ya, entonces, ¿por qué crees que fue el objetivo de estudio? O sea, ¿cuál crees que fue el objetivo de estudio? Vayan un poquito más al fondo. La respuesta está exactamente ahí. Acá, chiquillos. Ahí está la respuesta. ¿Cuál crees que fue el objetivo de estudio? El tiempo semanal dedicado a practicar tu deporte favorito. La persona que hizo la encuesta quería saber cuánto tiempo dedica cada una de las personas que hacen deporte en practicar ese deporte. Claro, dos personas
practican menos de 2 horas su deporte favorito. 5 personas practican entre 2 a 4 horas su deporte favorito. 6 personas entre 4 a 6 horas. 16 personas entre 6 a 8 horas. 11 personas entre 8 a 10 horas. Y 10 personas dedican 10 o más de 10 horas a, o sea, todo esto semanal, tiempo semanal, dedican para practicar su deporte favorito. ¿Se entiende? ¿Cuál es el objetivo de estudio? El tiempo que dedica cada joven en practicar su deporte favorito o preferido. ¿Se entiende o no se entiende, chiquillos? Ya. Está acá, siempre el objetivo de estudio está dentro de. Por ejemplo, en este caso, nuestra variable es el tiempo. ¿Y por qué es tiempo? Porque quiero estudiar el tiempo que dedica cada joven en practicar su deporte favorito. Si no está acá, el objetivo de estudio va a estar en el enunciado, pero el objetivo de estudio siempre se les entrega. Ahora, ¿cuántos encuestados tuvo el estudio? ¿Cuántos encuestados hubieron? 50. Tenemos 2 más 5, 7. 7 más 6, 13. 13 más 16, 29. 29 más 11, 30. O sea, 40. Y 40 más 10, 50. Muy bien. 50 estudiantes fueron encuestados. Ahora completemos la tabla de frecuencia. ¿Cómo me queda la frecuencia absoluta? O sea, la frecuencia acumulada, disculpen. ¿Cuántos estudiantes practican menos de 2 horas? 2, correcto. ¿Cuántos estudiantes practican 4 o menos de 4 horas a la semana? 7, ¿cierto? Luego, ¿qué vendría? ¿Cuál vendría después? 13. Luego, 29. Muy bien. Luego, muy bien. Y finalmente, perfecto. Ya están entendiendo un poco mejor la tabla de frecuencia. Y nos faltaría la relativa, entonces, que acá nos quedaría 2 dividido en 50, y eso me da 0,04. Muy bien. Luego, 5 dividido en 50, y eso me da 0,1 o 0,14. 0,1. Luego tengo 6 dividido en 50, y eso me da
0,12, muy bien. Luego tenemos 16 dividido en 50. Eso me da 0,32. Bien. Luego 11 dividido en 50, 0,22. Y finalmente 10 dividido en 50 y eso es 0,2. Bien. Y tenemos que verificar si efectivamente nos da 1. ¿Nos queda 1? ¿Nos queda 1? $99. Queda 1, queda exactamente 1. Bien. Y la pregunta que viene dice, ¿cuál es el tiempo con mayor frecuencia absoluta? ¿Y cómo lo interpretarías? ¿Cómo se interpreta? Primero veamos cuál es el tiempo con mayor frecuencia absoluta. Entre 6 y 8. ¿Y cómo interpretarían? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Cuál sería el análisis que harían con respecto a ese? Específicamente a el mayor de la frecuencia absoluta. ¿Qué pondrían como conclusión o como análisis? Que la mayor parte o que la mayor cantidad de estudiantes practica su deporte favorito entre 6 y 8 horas a la semana. Muy bien, Josías. ¿Qué espero, Bruno? ¿Me quiere hacer una pregunta o está anotando algo? Ah, perdió su lápiz ya. Listo. Representa con un gráfico los datos tabulados. Primero, ¿qué tipo de gráfico harían con la información que tienen? Solo con la información que tienen, ¿qué gráfico harían ustedes? De barra, ¿cierto? Muy bien, Josías. De barras. Hagámoslo entonces. Vamos a bajar un poquito, vamos a achicar esto. No tanto, me pasé un poco. Eh, Ahí yo creo que alcanzamos a ver. Ahí. Vayan haciéndolo ustedes también en sus casas. Aquí vamos a poner el 16 porque es el mayor de la cantidad que tenemos de las personas que votaron. Ya entonces 16, 15, 14, 13 y así sucesivamente.
Y la otra parte del gráfico de barras es la que dice, lo voy a hacer acá, menos de 2. Es lo más chico que lo puedo poner, así que menos de 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, y finalmente era 10 o más. Ahí tenemos. Entonces, ahora lo que debemos hacer es ir viendo la frecuencia absoluta. Menos de 2 es 2, por lo tanto, vamos a poner aquí la barrita hasta el 2. Luego tenemos de 2 a 4 son 5. Entonces vamos a hacer hasta el 5 la barrita. Luego del 4 al 6 son 6. Del 6 al 8 son 16. Luego son 11. Y finalmente son 10. Ustedes la hacen con regla en su casa. Y el gráfico les debería quedar algo similar a lo que me está quedando a mí. ¿Cómo va? Y ahora, para finalizar, solo nos quedaría una última pregunta, que es la F, porque la G, la H, la I y la J no lo vamos a hacer. La F es realiza una conclusión de estudio a partir de la tabla y del gráfico construido. ¿Qué podrían concluir con respecto a la gráfica que acabamos de hacer y también a la tabla que habíamos completado hace un momento atrás? ¿Qué conclusión tendrían con respecto al gráfico? ¿Ya? Que solo 2 personas practican 2 horas a la semana su deporte favorito. Eso, menos de 2 horas su deporte favorito. ¿Qué otra conclusión podrían tener? Podemos concluir varias cosas, así que adelante. Josías ya dijo una. ¿Quién más se atreve a decir, a dar otra conclusión?
¿Nadie más quiere concluir algo? Ya, 74% hacen más de 6 horas de deporte. Muy bien, Bruno. Muy bien. Lo que hizo Bruno fue sumar la frecuencia porcentual, que no estaba dentro, pero que se podía sacar desde el 6 en adelante. Muy bien. 10 personas practican más de 10 horas a la semana su deporte favorito. Muy bien, chiquillos. Con esto entonces finalizamos. Recuerden que el día martes tenemos la prueba de esto mismo, que es interpretar gráficos y tablas de frecuencia. No olviden las variables que también están dentro. ¿Ya, chiquillos? La población y la muestra, no la olvidemos. Un abrazo, que estén bien, que tengan un lindo término de semana y nos vemos el día martes. No olviden ponerse al día porque el día lunes es el último plazo para que se pongan al día. Chao, que estén bien.